responde al segundo problema que había en Corinto, y era el problema de los maestros que habían aparecido, que Pablo dice los superapóstoles, y como ese grupo parecía estar jalando muchos adeptos e influenciando a la iglesia en Corinto, y parte del problema es que ellos cuestionaban si Pablo de verdad cumplía con los requisitos para ser un apóstol o no. Esta mañana hablamos de la integridad en términos de cuando a Pablo le dicen que él es un faltón, y él dice: no, yo soy íntegro, yo tengo una sola cara, yo tengo un solo mensaje. ¿Qué más tenía? Yo tengo un solo discurso, yo tengo una sola cara. ¿Qué más? Uy, no, vamos a repetir lo mismo esta mañana. ¿Cómo? Yo soy de una sola pieza. Yo hablo franquito, sencillito, pero una cosa es cuando uno tiene que decir yo soy íntegro, y básicamente está hablando de quién es uno y explicando por qué uno cree que es íntegro, y otra cosa es cuando uno tiene que enfrentar las acusaciones que otros hacen, porque ya no se trata solamente de quiénes son uno, sino también quiénes son los que lo están acusando a uno. Y una pregunta que es importante para un líder de la iglesia es: ¿y cómo enfrento la oposición? Y la oposición que es perversa. Porque hay oposición que a veces es por ignorancia, pero hay oposición que es, como dirían los abogados, con dolo. Es intencional para dañar. Así, a eso se estaba enfrentando Pablo. Y en el capítulo 10, entonces, hay algunas pistas. Pablo dedica los últimos 4 capítulos de la carta a responder a eso. Y hay algunas pistas de cómo Pablo responde a eso, que es lo que vamos a mirar ahora. Entre otras cosas, esos superapóstoles decían: mire, los criterios de veras para uno ser un líder, que estaban muy informados más por la cultura que por las escrituras, pues es que un líder tiene que ser un orador, pero de talla. Tiene que tener una presencia física atractiva. Tiene que además ser fuerte. Un líder nunca muestra debilidad. Y además es alguien familiarizado con lo sobrenatural en una manera excepcional. Es alguien que ha tenido experiencias místicas, revelaciones extraordinarias que otros no reciben y que tienen que guardar con secreto, y no pueden soltar todo porque pierden el poder. Y además pues tienen que tener comunicación directa con lo divino y la capacidad de hacer cosas bien poderosas. Decía, Pablo no califica. Entonces, ante quienes dicen que él no cumple con el perfil, ¿cómo responde? Miremos cómo empieza. Dice: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo, que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Esa es una de las acusaciones. ¿Se acuerdan que él tenía 2 caras? Pensemos en cuál es la actitud de las figuras públicas en esta época de la desinformación. No porque calumniar a otros o
decir cosas de otros para desacreditarlos es cosa nueva, pero ahora es peor. Ahora uno ya ni sabe qué es verdad y qué no es verdad, por lo menos las cosas que salen en las redes sociales. Pero ¿cómo responden las figuras públicas cuando alguien los acusa de algo o los cuestiona en algo? ¿Qué hacen? Acusan, claro. La mejor defensa es atacar más duro. Esa es la mejor defensa. A mí me dicen que yo soy deshonesta y yo voy a escarbo y si no encuentro nada, invento. Que el otro es peor que yo, porque ha robado más, porque ha violado las normas más y porque tiene amigos poderosos que lo defienden. Y eso se hace circular y esa es la mejor defensa. Y el ataque, la agresividad, la mentira, el dime que yo te diré, donde cada uno descalifica al otro de manera peor. Ahora, Pablo tenía dos posibilidades. Se podía quedar callado. Entonces los superapóstoles iban a decir, ven, ¿qué les dijimos? El tipo es un debilucho. Él no se atreve. Era un gallito fino para mandarles esa carta bravo, pero ahorita él es un debilucho. Eso muestra que no es un verdadero apóstol. Porque como sabemos, un verdadero apóstol no es débil. Por otro lado, si Pablo les manda otra carta dura, ¿qué van a decir? Sí, ven, otra vez escribiendo agresivamente. Pero no se atreve a venir. ¿Eso qué confirma? Lo que les hemos dicho. El tipo, cuando escribe, la harta. Pero no se atreve a venir porque no muerde. Cualquiera de esas dos opciones iban a confirmar lo que la gente está diciendo. Pero el camino que Pablo escoge es diferente. Escoge la ternura y la bondad de Cristo. Y con ese tono les escribe, no tanto para defender su reputación con insolencia ni acusaciones manipuladoras, no. Él apela a los corintios a partir de la actitud, de la bondad desplegada por Cristo. A Pablo no le importa que digan que es de él. Él quiere que lo identifiquen con el Señor. No que lo identifiquen con el ideal, con el perfil que los acusadores exponen. Con el Señor encarnado, cuyo poder radicó en su humildad, en su mansedumbre de corazón, en su servicio fiel al Padre y en la entrega que lo llevó hasta la muerte. Ahora, no nos digamos bobadas. Aún en la iglesia, una actitud así no la promovemos. Porque pensamos que eso es ¿qué? Debilidad. Y los siervos del Señor tienen que mostrar el poder del Señor. No, mentira, tienen que mostrar el carácter del Señor. Eso es integridad. Nosotros también nos hemos tragado el discurso de la cultura, de que el que tiene autoridad es imponente, de que el que tiene autoridad no permite que se le cuestione. Piensen ustedes en los últimos meses y los enfrentamientos entre el presidente y el fiscal saliente. Ilustran exactamente eso.
acusaciones van y vienen, y luego eran insultos van y vienen, porque cada cual lleno de su orgullo tiene que mostrar que no se le rinde al otro, supuestamente en defensa de la institucionalidad. Pero pensemos en lo que nosotros hacemos. A mí me da muchísima tristeza cuando oigo discusiones, y ahora es cuando uno lee cosas en las redes sociales, lo que la gente escribe, supuestamente defendiendo la verdad bíblica, pero de verdad con una beligerancia, con una violencia en el lenguaje, en una cosa que desdice de verdad del Evangelio, donde uno de veras se pregunta, a ver, ¿cuál Evangelio están defendiendo? Porque es un lenguaje que, como diría Santiago Benavides, no tiene sabor a Evangelio. Y en eso hay mucha incoherencia y mucha falta de integridad. Yo soy poco amiga en las redes sociales de los egresados del seminario, excepto si hemos sido amigos a lo largo de los estudios, nos hemos convertido en amigos, en parte porque hay otros canales para mantenerse uno informado, entonces, y porque yo no entro con tanta frecuencia a eso. Pero había uno que sí éramos amiguitos. Por fin yo le escribí un día, por esa cosa que dice en el internet, le dije, mira fulanito, con amor y con dolor, quiero informarte que te voy a quitar de mis amigos. Y la razón por la que lo voy a hacer es porque me da tanta tristeza la manera como tú te refieres a los que no piensan como tú, como atacas con tan poquito amor, con un lenguaje que es beligerante, que no es hablar la verdad en amor. Entonces, yo siento que seguirte en ese tónica para mí no es edificante, y te voy a bloquear. Lo bloqueé. El tipo me escribió por otro lado y me dijo, gracias, nunca nadie me había dicho eso. Me han bloqueado muchos, pero nunca nadie me dijo por qué. Yo voy a procurar cambiar, yo no sé si cambió o no, debo darle una segunda oportunidad, ¿no? Pero la cosa es que, qué tristeza que uno no quiera seguir a un amigo, porque en la defensa del Evangelio habla con tan poquito sabor de Evangelio. Y Pablo dice, no, yo a eso no me le mido. Yo reflejaré el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que él sirve a Cristo. Entonces, si uno sirve a Cristo, el carácter, ¿cuál estándar debe reflejar? Pues el de Cristo. La integridad demanda eso, de que lo que uno cree y lo que uno dice que es, pues entonces se refleja en todo lo que uno hace y en cómo uno habla. Pablo les dice, mire, yo voy a hacer lo que hace Cristo. Y esa es la actitud que yo voy a tener. Después es muy interesante lo que sigue diciendo. Les dice, y yo les ruego que cuando vaya no tenga que ser atrevido, como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivamos según criterios humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Ya les habló de su actitud, ahora les dice: el fundamento para ejercer mi autoridad es el Evangelio de Cristo. Ahora, Pablo les dice que él espera no tener que probar personalmente que él sí tiene calzones cuando llegue allá. Que él espera que ellos hayan dejado de ponerle atención a esa gente. Entonces, que él espera no tener que tener esa confrontación con los que lo acusan de no vivir conforme al Evangelio. Dice: mire, yo sí vivo con los pies en la tierra, yo estoy en el mundo, yo sí vivo aterrizadito, pero yo no libro estas batallas desde la perspectiva humana. Y usa una metáfora militar para responder. Dice: mire, en esta pelea, yo como soldado no tengo los mismos métodos de mis opositores. Ni mis armas son como las que se usan normalmente para las peleas entre las personas. El poder de mis armas no es el de la astucia, no es el del engaño, no es el de la argumentación elocuente. El poder de mis armas proviene de ¿quién? Dice: de Dios. Y es el poder de sus armas que proviene de Dios, es el que derriba los argumentos y el orgullo de quienes se oponen al conocimiento de Dios. Básicamente, Pablo ha dicho antes en la primera carta, él les ha dicho cuál es el poder con que llegó donde ellos. ¿Y era el poder de qué? Del Evangelio. Yo vengo con, mi poder es que yo vengo con el mensaje de Cristo, y Cristo crucificado. Para ahí. A nosotros los evangélicos eso nos revuelve las entrañas, porque nosotros, ¿qué diríamos? Yo predico a Cristo y a Cristo resucitado, porque nos encanta el poder. ¿Por qué creen ustedes que no tenemos cruces en nuestras iglesias? Porque para nosotros el centro del Evangelio es la resurrección. Les cuento, no hay resurrección sin cruz. Y en las epístolas y en los evangelios, el centro es la cruz. La resurrección es la vindicación de Dios. Pero la gloria empieza en la cruz. Pero la cruz implica renuncia, debilidad, entrega. Eso no nos gusta. Nosotros preferimos la magnificencia de la resurrección, pero recuerden cuál es la visión de Apocalipsis. Cuando se anuncia al león de Judá que sí puede abrir los rollos y develar los designios de Dios, ¿qué es lo que aparece? Un cordero que lleva las marcas del sacrificio. Es el digno. Nosotros, si tuviéramos el coraje de hacerlo para conformar a nuestra ideología, quitaríamos el capítulo 5 de Apocalipsis, o por lo menos quitaríamos la imagen del cordero y dejaríamos el león rugiente de Judá. Porque a la hora
las diferencias, andamos como leones rugientes. Pero ¿a quién es que se le dice que es el león rugiente que anda detrás de los hermanos? A Satanás. Le hemos vendido el alma al diablo. Mire, eso es aterrador. Porque lo que quiere decir es que pensamos como los que acusaban a Pablo. Pensamos en la gloria del poder. Mientras Pablo dice, yo vivo por la gloria del Evangelio del Señor, que es misericordioso, del Señor que no anda aplastando, pero que ejerce misericordia. Y ese Cristo, y el mensaje de ese Cristo, dice Pablo, es el que desbarata, tumba las fortalezas, los fortines en esta ciudad amurallada, tumba las murallas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y ese poder del Cristo crucificado, sí resucitado, pero crucificado, el que es humilde, el que es bondadoso, el que es tierno, el que motiva a Pablo, ese poder que derriba esas murallas, permite entonces llevar a la gente a rendirse a Cristo, y sus pensamientos, la manera de pensar, rendirse a la autoridad de Cristo. Es decir, es ese poder el que lleva a la renovación del entendimiento. Claro, hay una derrota, pero de los argumentos en contra de Cristo, no de aplastar a las personas. ¿Cómo luchamos nosotros contra la falsedad? ¿A qué apelamos? La apologética del poder era la apologética del Imperio Romano. La apologética de la entrega es la apologética del Evangelio. Y es por su entrega que Jesús vence. Les dice a continuación el propósito de su autoridad. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. Y quiero centrarme en el próximo versículo, el versículo 8. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. Pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito, estando ausentes, lo seremos estando presentes, y ya hemos hablado de eso. Pero lo que Pablo dice, mire, yo soy tan de Cristo como los que dicen que son de Cristo, pero resulta que viven de otra manera. Es decir, a mí eso nadie me lo puede quitar, no importa lo que digan. Claro, más adelante con el capítulo 11 dice que ellos no son de Cristo, que ellos sirven al diablo.
Ese Pablo tendría la compasión de Cristo, pero eso no quería decir que el tipo se quedaba callado cuando debía hablar. Pero noten que él habla con la intención ¿de qué? De que la iglesia fuera protegida y fuera edificada. Eso es lo que pasa. No me avergüenzo de jactarme de qué, de que la autoridad que Dios me dio es para qué, para la edificación de ustedes. De esa autoridad no se avergüenza. Dios se la ha dado. Y teniendo esa meta de edificarlos, va a emplear su autoridad con libertad, con firmeza cuando sea necesario. Pero noten, no para manipular ni para controlar. Eso es muy interesante. ¿Para qué ejercemos la autoridad? La autoridad cuando hay que tomar decisiones firmes, la autoridad cuando hay que enfrentar oposición. Por lo regular, la tentación es para defender nuestro reinito. Pablo dice, no. ¿Recuerdan el modelo de Cristo? La ternura, la bondad para el arrepentimiento. No, uno ejerce la autoridad para la edificación. En muchas de las disputas en las iglesias, tristemente, ¿quiénes son los sacrificados? Las ovejas. En tantas de las peleas internas, ¿quién sufre? Las ovejas. Porque finalmente los que están peleando rompen cobijas y cada uno arma rancho aparte y cada uno establece su reinito a su manera. ¿Y quiénes quedaron en el camino? Las ovejas. Las ovejas desilusionadas, las ovejas que han visto peleas de poder, pero no autoridad ejercida para edificarlas, las ovejas que ven los egos crecidos, inflados, las ovejas que reciben mensajes insultantes de un lado y del otro para ver quién gana más adeptos, las ovejas que reciben llamadas, las ovejas que se van desilusionadas del Evangelio y del Señor. El argumento de Pablo es que él sí tiene autoridad y está orgulloso, se jacta de la autoridad que tiene. Porque Dios se la dio para el bien de la iglesia, para el servicio de la iglesia, no para la afirmación de su ego, no para salvar su reputación. Recuerden que la defensa que él hace es porque dice, mire, si yo soy falso, el mensaje que les predique es falso. Entonces lo que está en juego es algo mucho más grande. En últimas, esta sección de la carta es de suma importancia para nosotros, porque nosotros somos muy vulnerables a la tentación de desarrollar nuestro ministerio y de construir nuestra reputación con los modelos de la cultura, no con la ternura y la bondad de Cristo. En el mundo de las mega iglesias,
Y uno se alegra que hay iglesias que tienen muchísima gente. Gloria a Dios. Pero cuando la iglesia se vuelve un reino personal, y cuando el pastor es un capo que controla todo y controla a todos, que nunca forma a otros para el relevo ministerial, que solo se rodea de la gente que le sigue la corriente y que le tapa, entonces no estamos ante un liderazgo íntegro. Cuando sus mensajes deben ser repetidos como la base del poder ministerial, cuando buscan convencer a la gente no con la solidez de los argumentos del Evangelio, sino con el brillo y el humo del espectáculo, la retórica elocuente pero barata de vendedores exitosos, no estamos ante una autoridad ejercida con integridad. Y cuando la meta no es edificar el cuerpo de Cristo, sino controlar a los miembros de la iglesia, quienes no pueden ni pensar, ni decidir, ni actuar por sí mismos, sin el permiso del pastor y de los líderes, no estamos ante un ejercicio de la autoridad que es con integridad. El que ejerce la autoridad con integridad la ejerce como el cordero, con humildad. Sabe que el poder de lo que haga viene del Evangelio que nos llama a todos los días morir a nosotros mismos, no a cada día edificar más y más nuestro ego. Y tiene la meta, la edificación del pueblo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo, no la construcción de un reino personal. Esto yo sé que no es fácil de oír, pero qué belleza que Dios nos ha dado su palabra y el ejemplo de un Pablo para invitarnos a ser íntegros en el ejercicio de la autoridad. Dios no quiere princesas guerreras ni luchadores del reino. Las victorias de Dios Él ya las ganó, y las ganó en la cruz. Quiere gente mansa y humilde, que ejerza con autoridad el ministerio al que nos ha llamado, pero la autoridad que viene de Él para la bendición de su pueblo, para la gloria de Él. Que Dios nos conceda ser seguidores del Cordero. Él ha vencido y su regreso espera.